Sí, lamentablemente, pues es una terrible realidad lo que ocupa a los venezolanos y a los guayaneses de modo especial que vivimos en el arco minero del Orinoco. Y cuando digo el arco minero del Orinoco no me refiero solamente a Tumeremo, me refiero a todo el estado Bolívar, que ya es una población, ya es un estado minero, todo el estado Amazonas, incluso sus parques, Yacapana, y todo el delta Amacuro. De modo que crecimos del 12% del territorio ocupado para la minería por el decreto del arco minero hasta el 51% de todo nuestro territorio nacional. Y obviamente hay presencias no solamente de pranes que controlan las minas, sino que también que fueron sembrados, ojo, por el régimen, sino que también está la presencia activa del ELN y de la FARC. Y en el caso de Tumeremo, el último enfrentamiento fue el día lunes 9 de septiembre, donde según Benigno Quijada, que es el padre de una de las víctimas, de nombre Jorvin Quijada, que todavía no han podido recuperar su cadáver, porque él se entrevistó con los sobrevivientes que lograron salir a duras penas tomando montaña y tomando las picas, que según fueron asesinados 17 personas, pero que hasta ahora no han podido recuperar ni siquiera un solo cadáver, ni siquiera el de Jorvin Quijada, y por supuesto hay muchísimas madres que desesperadas hablan pues de que sus hijos fueron asesinados, sin embargo no encuentran los cadáveres, no encuentran las personas y las autoridades simplemente dicen que ahí no ha ocurrido absolutamente nada. Ese es el grave problema que ocurre allí y que por supuesto no es un enfrentamiento entre los mineros y el ELN y los pranes. Los mineros son como el jamón en medio del emparedado o del sándwich. Son víctimas de ambos grupos. Son estos grupos los que pretenden controlar las minas y los mineros tienen que pagarle, bajarse de la mula, poner parte de lo que extraen como minería al servicio pues del ELN o en este caso de los pranes, que es un grupo criminal llamado la Triple R, que funciona lamentablemente en Tumeremo como funcionan en otras áreas mineras. Pero en el caso específico, el enfrentamiento entre la Triple R y el ELN, y por supuesto, minero que anda por la zona, pues puede ser víctima de ambas agrupaciones armadas. Que por cierto, ambas agrupaciones son armadas con armas de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y hay una acusación específica contra el comandante Solís, Ernesto Solís, que está al frente de la fuerza del ejército en Tumeremo por proteger a el ELN. En cambio, o sea, se pone de parte del ELN y no son entes imparciales, sino que por el contrario, ni quieren solventar el problema del saqueo que se está haciendo en la zona, sino que por el contrario son parte activa del problema. Se asocian a uno de los grupos criminales, en este caso tiene prevalecencia la sociedad con el ELN, con fines obviamente de carácter político que también hemos venido denunciando a lo largo de los últimos tiempos. ¿Qué pruebas hay de estas dos denuncias que está planteando en este momento? En principio que las armas que tienen estos grupos irregulares pues sean de la Fuerza Armada Nacional, y en segundo lugar este señalamiento directo que hace a a un miembro de la Fuerza Armada de estos hechos. El señalamiento contra el comandante Ernesto Solís viene de parte de los familiares de las víctimas, que hablan pues justamente de que este señor encubre a los helenos, al ELN. Y hay específicamente en el mes de febrero el testimonio de los familiares de Francisco Javier Solórzano Colmenares, proveniente del estado Apure, un muchacho de apenas 32 años de edad, que fue reclutado prácticamente
en Fuerte Tiuna, fue enviado a Tumeremo a prestar servicio militar en la zona, y este señor Solís, el comandante Solís, se lo entregó al ELN para que formara parte pues de su escuadrón de guerrilla. Y este muchacho fue asesinado, según en el enfrentamiento con los Triple R. Y por supuesto lo presentaron como heleno, y todo el testimonio, basta escuchar a las madres y a los familiares de las víctimas para que pudiéramos entender todo este entramado. Y por otro lado, en el informe que nosotros entregamos en el año 2016, sustentado y soportado por el primer teniente José Leonardo Curvelo, hoy en el exilio en Lisboa, Portugal, habla de cómo las Fuerzas Armadas Nacionales, el gobernador Francisco Rangel Gómez y el general Julio César Fuentes Manzuli, en el entonces en el gobierno regional, le entregaban armas de las Fuerzas Armadas a los grupos irregulares, dónde se las entregaban, cuándo se las entregaban y a quién se las entregaban. Ese informe no solamente reposa en la Asamblea Nacional, lo tenemos nosotros en físico también, y por supuesto se lo entregamos en aquel entonces al entonces defensor del pueblo, Tarek William Saad, y a la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Ahora, diputado, usted dice, afirma que los pranes que allí operan en esa zona fueron sembrados. La misma pregunta, ¿qué le hace usted a hacer tal afirmación? Que estos pranes fueron sembrados. ¿Por quién? ¿Sembrados por quién, además? En aquel entonces, toda esta tragedia comenzó en el año 2006 con la presencia de la llegada a Guayana de Francisco Rangel Gómez. Y, por supuesto, no existía el término arco minero del Orinoco, pero había actividad minera, y Francisco Rangel Gómez comenzó a inocular grupos irregulares de pranes, de criminales, para el control de cada una de estas minas por la vía de las armas. Fue cuando se produjo la primera masacre en La Paragua, el 26 de septiembre del año 2006, cuando ocurrieron 8 decesos, 8 muertes, 8 asesinados. Eso fue un escándalo en aquella oportunidad, negado también por el gobierno, hasta que uno de los supuestos cadáveres apareció, y entonces comenzamos a armar lo que lamentablemente es este rompecabezas del arco minero del Orinoco, controlado o bien por criminales salidos de las cárceles, que comúnmente en Guayana se le llama pranes, o bien ahora por la incursión del ELN, que entiendo comenzaron a hacerse notar a partir, por lo menos en los testimonios que yo he recogido, a partir de noviembre del 2017. Y por supuesto han ido extendiendo su radio de acción. Bueno, diputado, en otro orden de ideas, y me gustaría saber su opinión acerca de lo ocurrido esta semana, ya dejando un momento el tema de la masacre que está denunciando usted nuevamente en el estado Bolívar. Quisiéramos su opinión sobre esta alianza, esta mesa, mejor dicho, no una alianza, me corrijo, esta mesa de diálogo que se ha instaurado entre la administración Maduro y partidos minoritarios adversos. Entre los acuerdos a los que se ha llegado está justamente la liberación de presos políticos, y vimos cómo se excarceló al diputado Edgar Zambrano, quien fue acusado de participar de alguna manera en los hechos del 30 de abril, al igual que usted, por lo cual se le allanó la inmunidad parlamentaria. ¿Qué puede decirnos sobre esto? ¿Qué opinión le merece? Y por otro lado, ¿estaría usted dispuesto a salir de la residencia del embajador de Italia una vez que fue excarcelado el diputado Edgar Zambrano por el mismo caso que usted? Bueno, la primera cosa que quiero apuntar es que obviamente todo esto es una maniobra del gobierno, una huida hacia adelante. Y no es que lo sueltan por Timoteo o por el grupo A o el grupo B.
lo sueltan porque justamente están acorralados ante la opinión pública internacional, quieren de alguna manera lavarse la cara y por supuesto hay quienes se prestan para ser mayordomos en esa escena de maniobras y de ese teatro de maniobras que han montado el régimen en las últimas horas. Y por supuesto no nos puede tomar ni nos puede agarrar desconcertados. El día que salgamos de esta Asamblea Nacional, de esta residencia que hoy nos alberga aquí en Caracas bajo la tutela del gobierno italiano, saldremos con la frente en alto. Saldremos por la puerta de adelante. Y por supuesto porque nosotros, como dicen en criollo, quien no la debe no la teme. Y nosotros no tenemos absolutamente ningún delito cometido del que se nos pueda acusar. Ahora, ellos tienen que reponer todo ese teatro de operaciones que han tratado de desarticular. Han reconocido prácticamente que tienen que regresar para darse un baño de legitimidad a la Asamblea Nacional. Esa es una derrota política y como derrota política tenemos que cobrársela. Tiene que cobrársela el pueblo venezolano. De modo que aquí estamos camino a restituir la democracia y la libertad por todo el esfuerzo y el sacrificio que han hecho los venezolanos, por los caídos, por los exiliados, por los torturados, por los presos, por los asesinados. De eso se trata y por supuesto que seguiremos atentos con detalles. Esto no es un acto de valentía ni de coraje. Esto es un acto también que implica un compromiso con nuestro país que estamos dispuestos a honrar y a defender. Retomando la pregunta que le formulaban a Virginia, ¿usted se reincorporaría a la Asamblea Nacional? Veíamos esta misma semana al diputado Henry Ramos Ayub llegar al Palacio Federal Legislativo y manifestar su disposición de estar allí, de debatir con los diputados del PSUV una vez que se reincorporen a sus curules. ¿Cuál es su decisión, diputado? Yo creo que es pertinente que nos reincorporemos, yo creo que es pertinente que todos los diputados, los que están refugiados en embajada, los que están en el exilio, los que están presos, todos tienen que salir y tienen que relegitimarse. Ojalá y ellos pudieran hacer lo mismo. Yo quiero ver a Héctor Rodríguez dejar la gobernación y regresarse a la Asamblea Nacional. Yo quiero ver a la gobernadora de Lara. Yo quiero ver al gobernador de Falcón. Yo quiero ver a los que están de directivos en el Banco Central de Venezuela, los que son ministros, los que son cónsules o embajadores, hacer lo propio. Para ellos es mucho más complicado que para nosotros, porque ellos tienen fuentes de ingresos, incluso lícitas o ilícitas, y que tienen que abandonar para irse a un parlamento que tiene más de 3 o 4 años que no cobra ni un solo bolívar, ni un solo centavo por el ejercicio de parlamentarios. Bien. Bueno, gracias, diputado, por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien.